estoy viendo. Hay gente que en este momento, el diablo se está riendo de ti que tiene coronavirus, el diablo se está riendo de ti. Tú un día estuviste en la casa del Señor, tú un día estuviste en la presencia del Señor, hoy te has retirado y el COVID te agarró, el diablo se está riendo tuyo. Un día tú estabas delante de la presencia de Dios y tú dijiste que nada era más fuerte que tu Dios, y hoy tú estás sirviendo al diablo. El diablo se está riendo de ti. Hoy el diablo se ríe de ti. Porque usted dijo que Dios era el más poderoso. Dios era el primero en su vida. Dios era el más grande de su vida. Y hoy el diablo ha colocado la enfermedad COVID está en su vida. Y usted aún así, hoy que usted no está más en la casa de Dios, usted dice: esto no podré vencer, yo voy a caer, yo me voy a morir, yo no voy a resistir. Y antes, cuando usted estaba en la presencia del Señor, usted decía que nada era imposible, que toda batalla del infierno caía por tierra. Y hoy usted, mi amigo, mi amiga, usted está desmayando, usted está cayendo por tierra, mi amigo. Levántate, Dios te está diciendo ahora: levántate. Tú una vez dijiste, cuando tú estabas en la presencia de Dios, tú dijiste que nada era imposible. Levántate de allí donde estás. Yo te estoy diciendo: levántate, Dios es contigo, levántate ahora. Dios te está mandando que te levante, Dios te está diciendo que te levante, que Él te va a dar de protección en tu vida, hoy, mañana y siempre. Hoy levántate, pida perdón a Dios, porque tú fallaste con Dios. Dios no falló contigo. Fuiste tú que hiciste las cosas erradas, fuiste tú que hiciste las cosas malas, y hoy usted está pagando el precio. Mi gente, ahora, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, levántate ahora, pide perdón a Dios y restablece tu vida nuevamente con Dios. Dios que tiene un propósito para ti. Por algo yo me colocó esta palabra en mi boca, para que te dijera hoy, tú que escuchas, tú que estás suscrito a mi canal, yo te estoy diciendo: levántate ahora. Tú que no estás suscrito y estás escuchando esto, porque alguien compartió, alguien tocó a esa persona para que compartiera, y hoy está compartiendo esto, y usted está escuchando, y yo te estoy diciendo: levántate, Dios es contigo, levántate, nada es imposible, levántate, Dios va a pelear la batalla por ti, y usted será un vencedor. En el nombre de Jesús yo determino eso, para la honra y la gloria de Dios. Usted, mi amigo, mi amiga, que está pasando por esta situación, que el diablo se está riendo tuyo, el diablo se está burlando de ti, el diablo está gozando mientras usted está enfermo. Levántate ahora, levántate ahora. Yo te estoy diciendo: yo sé contigo, yo no te vas, yo voy a estar contigo en todos los momentos, yo no te va a defraudar, yo no te va a abandonar. Fuiste tú que lo abandonaste. Entonces, ahora, mi amigo, mi amiga, levántate ahora, pide perdón a Dios y restablece tu vida con Dios hoy. Dios te bendiga hoy y mañana. Hoy, mañana y siempre. Entonces, pide ahora perdón. Levántate de tu lecho, levántate de la situación que está pasando y pide perdón, y Dios estará contigo en todos los momentos. Cree, solamente cree y confía. Dios te bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Las bendiciones para ti. Amén.